buenos días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana. Hoy es martes, estamos a 19 de febrero del año 2019. 19, buenos días, compañero, ¿cómo estás? 19, buen día. 19. Así mismo es, compañera, como decía La fecha de mi papá y de mi hijo mayor. Ajá. 19. 19. Sí, 19. Cualquier cosa no se publica. Ajá. Como decía hace un momento, cualquier Sí. cosa no se publica. Por eso nosotros salimos todos los días temprano con el tema de la agenda. De la agenda, así mismo es. Tú sabes que hoy va a haber una superluna, la luna de nieve. Eso estuve mirando, le llaman la luna de nieve porque generalmente cuando viene en la zona norte siempre suceden Grandes nevadas. Pero sí. eso viene de los ancestros, de los indígenas de esa zona, que justamente ellos a todas las lunas le tenían un nombre, y a ese tipo de luna en esta época, como era en invierno, entonces le llamaban luna de nieve, que va a ser la luna más grande, más inmensa que ustedes van a ver este año, un 14% más grande. La luna, en este tipo de luna, se va a acercar a la Tierra, mayor acercamiento hacia la Tierra, así que no se la pierdan. Ojalá y aquí la podamos ver sin ningún... ¿Es en la madrugada de hoy? Sí, bueno, va a durar, creo que son 5 o 9 horas aproximadamente, así que tenemos la oportunidad de verla. Y qué bueno que... A mí me encantan todos esos fenómenos de la naturaleza, sí. Que son a veces un tanto mágicos, los misteriosos. eclipses, esas cosas así. Sí. Además que a veces uno los ve y no tiene oportunidad de volver a verlo en la vida, porque se producen cada 70 años, cada X. Sí. Bueno, otro eclipse lunar va a suceder en marzo. Hubo uno en enero, este que se va a producir y habrá hoy. uno que no se va a ver aquí, que en Chile, incluso ya la gente está haciendo gira para Chile para ver, porque va a ser un eclipse total de sol. Bueno, eso hay que verlo, eso es algo magnífico. La naturaleza, qué hermosa la naturaleza y cuántas cosas, ¿no? Tiene, sorprendente, fascinantes. Fascinante, sumamente fascinante. Mira, pero lo que no es fascinante fue lo que sucedió ayer. El nivel de agresión de la sociedad dominicana ya ha llegado a su máxima expresión, al pico, a lo más alto, porque usted no puede ni ligeramente alzar la voz cuando ya a otra persona a quien de algún modo usted le está agrediendo, que no debe de ser, entonces saca un arma, ilegal por cierto, y entonces le quita la vida. Parece ser que ya nosotros los dominicanos entendemos que la vida vale lo mismo que la vida de un ratón o de un gato, y quizás la de un gato se valora más. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como en el mundo del narcotráfico, que la vida no vale nada. No, absolutamente nada. Y ayer fue el caso de un chofer de una línea de guaguas, de autobuses, de las más renombradas del país. Iba conduciendo antes de salir de la estación. Él emprendió una discusión con un motorista mensajero de otra empresa, y luego se encontraron en un semáforo y ahí terminaron de discutirlo y enardecer los ánimos, y allí entonces se produce el evento en que el chofer de esa guagua le quita la vida al mensajero. De un tiro. Solo bastó un tiro para quitarle la vida. Ahí mismo intervinieron las personas, llegó la policía, él se mantuvo en la guagua con los pasajeros. Imagínense ustedes el drama de todos estos pasajeros aquí montados con un chofer tan agresivo como este, y nada justifica, porque estaba escuchando a algunas personas ahí, nada justifica que ese chofer le haya quitado la vida a ese otro. Pero los niveles, señores, los niveles de armas de fuego ilegales que tenemos en República Dominicana son altamente preocupantes. Pero mira, se nota como una agresividad social.
Mira el caso del ex agente de la DNCD, que lanzó a su esposa desde un segundo, un tercer piso, no sé. Sí, de un tercer piso. Una mujer que ella médico graduada y estaba haciendo la residencia médica. Está en estado de gravedad. Ella estuvo en cuidado intensivo. Ya incluso los médicos dicen que hay posibilidad. Sí, de que sobreviva. Pero una persona que caiga de un segundo o un tercer piso. Un tercer piso. A no ser que mortigo o algo, es una persona que bueno, Dios que la salvó. Dios. En un estado de salud. Los que somos creyentes, yo digo, bueno, el Señor la salvó. La mantuvo con vida a esa pobre muchacha, una mujer joven, sumamente joven. Pero hasta conduciendo el vehículo, tú sientes como esa agresividad en la gente. Sí. O sea, hay como una actitud, una tendencia. Pero tú sabes por qué, Alexander. La pregunta es ¿por qué? ¿A qué obedecen esos niveles de agresividad de parte de la sociedad dominicana? ¿Qué es lo que está pasando con una nosotros? Sociedad que tradicionalmente era pacífica. Somos altamente agresivos. Eso tiene que ver con una dejadez de parte del Estado. Ya cuando usted ve que los propios AMET son los primeros violentos, que son los que están a cargo de estar conduciendo y dirigiendo el tránsito en la República Dominicana, o sea, dirigiéndolo. Cuando usted ve una policía en sentido general altamente agresiva y cada vez más involucradas en temas de narcotráfico, etcétera. Cuando usted ve que además de todo las normas y las reglas no son llamadas a cumplirlas y que aquí vale más tener un apellido o una relación que usted ser dominicano, cuando usted ve que al propio dominicano a un extranjero se le dan privilegios por encima del dominicano, cuando usted ve que no se le da el valor y el respeto que el ciudadano en sentido general tiene, bueno, pues entonces se producen todos esos niveles de violencia, porque entonces la gente empieza a buscársela, o sea, a defenderse por sí mismo, porque no existen normas, porque aparentemente no se hacen cumplir, no es que no existan, es que no se hacen cumplir las reglas, las normas. Entonces el respeto tiene que venir desde el más alto nivel. Es el más alto nivel quien dirige el Estado, quien debe de proveer o propiciar más bien que haya un Estado de Derecho, que las normas y las reglas se cumplan y se cumplan para todos, pero que también se hagan cumplir. Aquí estamos como el chivo sin ley. Cuando tú ves además que por esa frontera entran cientos de cargamentos de armas de fuego y que son de las armas que al final llegan a las manos de un chofer agresivo como este, que llegan a las manos del delincuente, y esas armas, incluso de los propios policías, que además de su arma de reglamento también tienen su armita ilegal. Bueno, pues entonces estamos en una sociedad donde no hay normas, porque oiga bien la palabra, ilegal, arma ilegal. O sea, no ha pasado por un proceso de registro donde usted va, para usted adquirir un arma, usted tiene que someterse a un examen psicológico, psiquiátrico, usted tiene que aplicar, bueno, es todo un proceso, pagar impuestos, registrar, tener, entonces ya se sabe que esa arma de fuego, calibre tal, marca tal, le pertenece a Juan Pérez. Pero mira lo que dicen los obispos en la carta que hicieron pública. Oye lo que dicen. ¿Cuántos no hemos visto afectados por ella? O sea, por la violencia. Por el robo de una motocicleta, un celular o hasta por un parqueo provocando muerte lamentable, por riñas apasionadas e irracionales. Piden prestar toda la atención posible a los altos niveles de violencia que existen en la sociedad para no convertir en un clima irreparable. Mira, yo recuerdo cuando mis niños estaban pequeños, recuerdo muy bien a Kinichi, que es el mayor. Un día llega él del colegio y entonces yo le pregunto que qué aprendió hoy en el colegio. Él estaba pequeñito.
pequeñito, ¿eh? Y entonces él me dice, bueno, mami, hoy hablamos de los modales. Y digo yo, así, ¿y qué tal los modales? Dice, bueno, mira, te voy a enseñar. Si viene una visita, entonces jugamos a que yo era la visita. Buenas tardes, por favor, entre, tome asiento. ¿Desea tomar algo? Entonces él me empezó a un tanto exhibir el comportamiento de un anfitrión en una casa. Uh-huh. ¿Dónde aprendió eso? Además del hogar, porque lo ve en el día a día con sus padres, se supone. Pero en caso de que no lo vea con sus padres, está la escuela, ¿verdad? Uh-huh. En las escuelas se le enseña al muchacho el comportamiento, la moral y la cívica que está dentro de eso, dentro de ese comportarse, cómo comportarse ante los demás. Incluso canciones, como canciones que ellos también cantaban de niños, por favor y gracias, dilo una vez o repítelo otra vez. Es enseñarle, inculcarle al niño desde muy pequeñito los modales. Es enseñarle a que a la otra persona se les respeta. Mira, por ejemplo, todo el mundo que va a Japón me dicen lo que les sorprende de Japón. En Japón, cuando usted va a una estación de tren, que es un lugar donde convergen miles y miles, cientos de miles de personas a la vez. ¿Qué sucede en las estaciones de tren? Todo el mundo, como es tantas las personas, sobre todo en Tokio, por ejemplo, como son tantas personas a la vez, entonces todo el mundo anda en un orden. ¿Cuál es ese orden? Todo el que va bajando las escaleras a su izquierda. Pero eso no es que nadie te lo diga, eso es que eso es automático. La formación. Automático en las personas, todo el mundo hacia la izquierda. La escalera es amplia, pero todo el mundo se pone hacia la izquierda, hacia la barandilla, inmediatamente. Ustedes, ¿pero para qué? Bueno, porque hay algunas personas que andan muy, muy rápido, que tienen algún tipo de emergencia y siempre se va a pensar en esa persona, que se le deja abierto ese otro espacio para que esa persona cruce. O sea, son de los mensajes, ¿no? De esos comportamientos que se van creando en una sociedad, pero quien los inculca tiene que ser alguien, el padre mayor. ¿Quién es? Es el que genera las políticas públicas, de por Dios. No fue que Japón nació y le nació de aquí adentro de las entrañas el comportarse así. No. Eso fue una sociedad que fue creciendo a esos niveles. Y el nivel de comportamiento hoy día es ese. Es el que se exhibe. No hay zafacones por ningún lado en Japón, en la ciudad, pero usted no va a encontrar una sola basura en la calle. ¿Por qué? Porque la gente retiene la basura, se la lleva consigo hasta su casa. Hasta su casa. No importa que sea el papelito de una menta. En una ocasión, la mamá de mi ex esposo, ella sabiendo como yo era un tanto rigurosa en eso y me molestaba. O sea, ella lo hacía para molestarme. Cuando íbamos en la carretera, ella era muy especial porque falleció y bastó una sola vez que ella lanzara algo a la calle. O sea, para mí eso fue terrible. O sea, y mientras más jóvenes somos, más principios y más moral tenemos. Entonces, todos esos principios y esa moral hay que inculcárselo desde muy pequeño al niño, porque después es imposible que se rompa con eso. Aquí, simple y llanamente, el respeto a los demás, el tú pensar en los demás, eso no se enseña en las escuelas públicas. De hecho, ya en las escuelas se canta el himno y todo el mundo anda por aquí, por allá, desparpajados. La propia directora, los propios profesores, ya no están pensando, siempre piensan, no, que esos muchachos que vienen de barrio, que esos muchachos se comportan mal. No. Las personas inmediatamente llegan a un lugar, siempre adoptan la forma que ese lugar exige.
Por eso ustedes veían algo extrañísimo para muchos, el que el metro de Santo Domingo no se rayara, no hubieran grafitis. En el momento en que se construyó esta obra, que la construyó Leonel pese a un grupo de pesimistas, ¿y qué fue lo que se inculcó desde el primer día? ¿Qué fue lo que se le dijo a todos los ciudadanos? Que no se podía masticar chicles, que no podían rayar, una serie de normas. ¿Y qué hizo todo ese dominicano de los barrios de este país? Se ajustaron a las normas. ¿Por qué se ajustaron? Porque habían reglas bien establecidas, las cuales se exigía que cumplieran. Inmediatamente ese dominicano, sin ningún tipo de antelación a todo eso, no, y se ajustaron todos, ¿o no? Entonces tiene que ver con que hayan políticas de Estado bien establecidas y que desde el gobierno central hasta los gobiernos municipales, gobernaciones, que esa sea una mística, que esa sea una práctica, pero eso tiene que nacer desde allá arribota, desde el propio Palacio Nacional. Entonces, ¿quiénes son los que mandan las peores señales? Los propios funcionarios. Mira, siempre recuerdo, y creo que en este programa lo he comentado, el hijo de un hermano mío tuvo un problema en el liceo. El hermano mío me llamó y me dijo que fuera porque lo estaban llamando y él no podía ir porque estaba en un asunto de trabajo. Cuando yo fui, yo llego y yo pregunto dónde está la directora, que fue la que citó a mi hermano. Y me dicen allá, cuando yo voy a una cosa que parece una oficina. Una cosa que parece una oficina. Sí, yo le pregunto que cuál es la directora. Ajá. Y me dice soy yo. A mí me pareció, cuando yo vi a estas 3 personas, a mí me pareció que eran 3 personas del servicio de limpieza. Y la que dijo que era de directora estaba sentada en el escritorio. Oye, eso. Estaba sentada encima del escritorio con un peine sacándose capa. Ay, Dios mío. Y la capa cayendo. Ay, santo Señor. En el escritorio. Carolina, oye eso. En el escritorio. Ay, Dios mío. Cuando yo vi esto, ella me dice, soy yo. Y sigue quitándose la caspa como en si su nada. actividad. Yo voy, hablo con ella. Y a mí eso me pareció una conducta realmente inapropiada de una persona que es supuestamente una maestra y que además de maestra es la directora de ese centro de educación. Y yo eso lo he comentado en varios programas porque es un hecho que tiene que ver mucho con lo que tú acabas de explicar, con la formación en la sociedad. Claro. Hay personas que podrán ser los mejores matemáticos o los mejores lingüistas o qué sé yo, químicos, una cosa de esa. Pero no tienen niveles de formación mínimos. Y por lo tanto no están en condiciones de enseñar. Porque una persona que haga una cosa así, primero que se siente encima de un escritorio, vestida de forma inadecuada y además sacándose capa encima o hasta en la oficina donde trabaja, es una cosa realmente inapropiada. Y evidencia que esa persona, aunque sea la mejor maestra, no tiene la formación para impartir educación. Porque, como bien decía Allen, si hay cosas que los niños no aprenden en el hogar, pero en la escuela por lo menos deben de darle una orientación, en la escuela deben de tener esa formación, esa educación. La República Dominicana está gastando una loma de cuarto, una loma de dinero en educación. No, es que, Alexander, es que el 64% de los recursos que llegan a educación son destinados a salario, imagínate tú. No, pero por un lado... Imagínate, ¿qué concepto hay? No hay ninguna visión,
Por eso no hay una visión, un pensamiento claro de qué es lo que se quiere para la educación en este país. Y lo han hecho a la brigandina, como decimos aquí nosotros los dominicanos. Lo han hecho sin ningún tipo de criterio. Por eso es que está la cosa como está. Dice Carolina que bueno, que lo que pasa es que ya eso en las escuelas desapareció, sí, hace mucho. Tú dices que esta señora lo que menos aparentaba era ser una directora, una maestra, porque tampoco aquí hay uniformes. Parece ser que ya los profesores no llevan uniformes, que eso es importante, porque eso manda también un mensaje, porque imagínate que la mayoría de los maestros, los profesores, son personas de escasos recursos, en fin. Bueno, pues lo mejor es propiciarle un uniforme a los profesores. Eso que tú dices... Para que vayan bien vestidos, para que no vayan uno con una blusa inapropiada o un pantalón inapropiado, no, que haya un uniforme. Pero el problema está en que todo el que llega al Ministerio de Educación, ¡ay!, se le meten unas ganas de ser presidente terrible. Mira, entonces no se ocupan de lo que se tienen que ocupar. Pero eso que tú dices es tan así. Cuando yo estaba en cuarto teórico en el Liceo Federico Enrique Carvajal de Barahona, había una profesora que ella era muy sexy, muy liberal. Ajá. Y parece que un día ella se le olvidó subir el zipper del pantalón. Y entonces había un alumno que estaba frente a ella. Y ese muchacho estaba más concentrado en el zipper de la profesora. Y no se lo dijeron. No, ¿y quién se lo va a decir? ¿Y quién se lo va a decir? Cualquiera. Entonces... Porque yo estoy segura que ella ignoraba que entonces, el estuviera. Eso que tú dices, hasta eso se hace necesario en la sociedad dominicana, hasta eso. Un uniforme para que las profesoras y los profesores tengan una forma. Y probablemente hayan por ahí uniformes, pero van los profesores, se les exige que tienen que ir. Entonces, el problema es que con qué criterio también aquí se están eligiendo a los directores. ¿Cuál es el concepto que se tiene? Supuestamente era por concurso que lo iban a hacer. Entonces había un conflicto entre el ministro que acaba de renunciar, que todo el mundo creyó que era por una cosa, aunque fue por otra. Pero todo el mundo pensaba que había renunciado por todos los escándalos que se habían producido en el país, en esa institución. Pero no fue por eso. Es porque él aspira a ser presidente. Es por eso, fue por eso. O sea, aquí no hay un solo ministro, un solo director de una institución que renuncie porque haya escándalos. No, o lo tienen que sacar y sacarlo a la mala. Ir con una soga y tirársela y agarrarlo bien y sacarlo. Miren la OISOE. La OISOE está bañada, cargada de vicios en cuanto a el comportamiento que exhibe esa institución, donde la corrupción ahí ha permeado a todos los niveles. El que no es corrupto en esa institución es porque no tiene la forma de serlo, no porque no quiera hacerlo. Pero la mayoría de los que trabajan allí ya se han dejado lacerar, se han dejado tocar por ese gusanillo. Porque es que también aquí los funcionarios, los ministros, yo no sé de qué manera, pero se convierten de la noche a la mañana en multimillonarios. Oh, pero yo no entiendo cómo es que 200,000 pesos, 250,000 pesos, que es lo que le queda a ellos luego de quitarle todos los impuestos que le tienen que quitar. ¿Cómo es que eso en menos de un año puede producir que usted se compre una villa en La Romana, un apartamento en Miami, que se compre un vehículo de 7 millones de pesos, pero que también le compre una a la esposa, que le compre a los hijos, que estén en las universidades más caras de este país, que tengan 4 y 5 servicios? O sea, que ustedes lo vean, que anden con un Rolex o con un reloj que le cuesta 100 y 150,000 dólares. Entonces usted dice, pero, ¿qué es esto? Entonces, esos de allá arriba que exhiben todo aquello, el de allá abajo, ¿qué es lo que va a entender? ¿Y qué es lo que va a interpretar? ¿Y qué es lo que va a querer? Entonces, se tiene que empezar por la cabeza. Si queremos una sociedad más educada, una sociedad bañada y cargada de valores, tenemos que empezar por los de arriba, dando el ejemplo. Ah, no, pero aquí es todo lo contrario. ¿Cómo es que tú crees que un funcionario exhibiéndose con tantos lujos habidos y por haber
dándole en el mismo, en las mismas narices de la propia sociedad, la gente no va a estar irritada. Claro que la gente está irritada cuando usted de repente le anuncia que le va a meter de un fuetazo un 20% a los aranceles de los celulares, que es el único medio que se tiene. O sea, y estamos hablando de un año en que el presidente dijo que este era el año de la tecnología, de la apertura a que la república digital y todas las cosas. Sí, pero solamente palabras. En cuanto a los hechos, se actúa completamente contrario a ese discurso del que se está hablando. Decía alguien por ahí, sí, bueno, mira, le suben los aranceles porque es que este gobierno lo único que no puede controlar son las redes sociales. Y como en los celulares es que está esa herramienta que tiene el ciudadano común, que hasta los más pobres pueden tener acceso a un celular, pues vamos a ponérsela difícil. Al final no quedó en un 20, sino en un 8. Pero era como subirlo mucho para que después el 8 pareciera poco, pero es que estaba en un 3, en un 3. ¿Qué porcentaje le subieron? ¿Un 300%? ¿Cuánto fue que le subieron? Entonces, de esa sociedad es de la que estamos hablando, a la cual nosotros pertenecemos, y que ese señor de 42 años, esa persona, le dio muerte a un muchacho de 20 y algo con un arma de fuego ilegal. Esa ilegalidad, ¿de dónde nace? ¿Y quién la proporciona? La proporciona el Estado. Porque no hay un solo chofer de guagua, de carro público, que no tenga un arma de fuego ilegal. Porque es que le sale mucho más barata también. Y andan con machete afilado de lado y lado, andan con punzones. Todos esos choferes de carro público y taxistas andan con armas irregulares. Yo conocí todas esas armas en un tiempo en que trabajé en Interior y Policía, y había un arma de esas armas blancas que ellos le dicen lengua mime. Y otra sacahígado. Ah, bueno, la sacahígado. Y no es la lengua de mime. Yo creo que es la misma las dos. Bueno, el hecho es que armas blancas de todas las especies. Pero aquí sobre todo lo que la gran mayoría de las muertes que se le da a las personas es con armas de fuego. Uh-huh. ¿Y qué medidas se ha tomado en ese sentido? No, ninguna. Que se vendan muchas armas de fuego. ¿Por qué? Porque eso es un negocio que se da con mucha facilidad en la frontera con Haití, donde entran cantidades de armas ilegales a la República Dominicana y se venden. De hecho, hubo un estudio que arrojó que los mayores niveles de violencia con armas no era por asuntos de delincuencia, sino en conflictos a veces hasta familiares. Claro, conflictos intrafamiliares, por supuesto. Por eso es que se habla de una sociedad altamente agresiva, donde el primo le da muerte al primo. De hecho, ayer un hermano mató a un hermano. Ayer. Sí. Una persona mató a su hermano. Sí, y la semana pasada condenan a 30 años al que mató a un vecino por un parqueo. Sí. La semana pasada lo condenaron. Y también hasta por una cerveza. O sea, hemos visto muerte por gente que están bebiendo, por cosas absurdas. Un absurdo. Por un absurdo los ánimos se caldean y ahí se van a la discusión demasiado violenta. Unos espectadores que también les encanta esas riñas, que gozan con todas esas cosas. Yo he visto en las escuelas niños grabar eventos entre un niño y otro niño agrediéndose. Otro que le da galletas. Tú no los viste, los videos en que un muchacho le daba galletas a una muchacha y los otros gozando, todos los otros muchachos. ¿Y dónde está la maestra en ese momento? ¿Dónde están los profesores? No. Pero mira dos hechos que pasaron la semana pasada. Y el viernes Brito y yo comentamos dos hechos que pasaron ayer, en la semana pasada en escuela. Un niño le hizo una declaración sexual a una niña en una aula. No, y le puso el preservativo encima del escritorio. Ajá. Dios mío. Y se ve una persona ahí que yo no puedo decir si es o no es la profesora porque uno no sabe. Y el otro fue el tipo que va a llevarle un peluche a su novio. A su novio, que después resultó que era mayor de edad, pero
él dice que él tenía la aprobación de la directora y de la maestra. Y de la maestra de química, que era la profesora que le tocaba la clase sí. a esa. Quisieron, mira, o sea, luego se yo montó vi un espectáculo. Un espectáculo para que ese joven entrara a entregarle el peluche al otro joven. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no voy a discriminar el que usted tenga una preferencia sexual de la naturaleza que sea. Eso hay que respetarlo. Se respeta. Ahora, usted no lo puede exhibir como algo normal dentro de la sociedad, porque esos son casos aislados. Son casos aislados. ¿Por qué esa directora permite que este joven entre a entregar? O sea, es el mensaje subliminal que eso manda. ¿Cómo es posible que bajo la anuencia de quien dirige esa escuela se puedan hacer este tipo de prácticas? Y yo lo creo, Lindsay, porque fíjate que la escuela entera lo estaba esperando. Lo estaba esperando porque él dice que habló con los compañeros de él. Usted podrá decir, bueno, pero ¿qué importa? Él es homosexual y el niño y el jovencito que estudiaba en el aula también lo es. Él le enseñó la cédula del muchacho de que efectivamente ya él había cumplido los 18 pero años que fue una escuela. El 21 de enero. Pero es una cocina apropiada. No es ese el hecho que se está que ahora mismo se está reclamando. No es ese el hecho. El hecho es el mensaje que se le manda a esos niños, a esos otros niños, con actuar, con esa aprobado actuación. Por las maestras. Pero una barbaridad, una locura. Y el joven que va a entregar el regalo dice, bueno, yo entré porque a mí me dieron la oportunidad de entrar. Pero eso fue un espectáculo, si la directora, claro, si la directora me dice a mí que no, yo me voy con mi regalo y yo espero la noche para entregarle el regalo a mi novio Luis. Que eso era lo correcto. O sea, el joven en sí no cometió ningún delito. Quien lo comete es la profesora, es la directora, que propicia todo aquello, porque una cosa es que usted le pida algo al jefe de una institución y otra cosa es que ese jefe de esa institución pero es que eso fue un espectáculo, Lindsay, porque la escuela entera lo estaba esperando. Los muchachos se veían en los balcones esperando eso y abajo y con una bulla aplaudiendo. Eso fue un espectáculo. Sí, y besos y todo aquello. O sea, hasta beso incluyó, exactamente. Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿hasta dónde llega la descomposición de esta sociedad? ¿Propiciada por quién? Por la misma escuela. Y por lo tanto, ¿por quién? Por ese ministerio. Pero claro, eso no es algo... ¿Tú viste el peluche? Y los colores que tenían las cositas aquí. Porque al final, cuando yo aquí critiqué los famosos polocher que decidió mandar a hacer por montones el ministro de Educación, eso tenía un mensaje subliminal. Señores, todo es así, Todo es así. Ustedes ven cuando hacen esa publicidad y ponen un hamburger con la carne y el queso derritiéndose, el cachú y la mayonesa y todo eso. Eso es para incitarle a que usted coma ese producto, a que usted lo consuma. Lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad. Y ese señor que estaba en el Ministerio de Educación, con ese proceder, mandaba un mensaje subliminal, porque eso mismo era lo que pasaba con los muñequitos estos de Teletubbies. Yo, con eso de los muñequitos, yo siempre he tenido mucho cuidado y siempre busco la lectura psicológica que le dan los expertos. Por ejemplo, con los muñequitos de Teletubbies, todo el mundo sabía a lo que incitaba, que era a la homosexualidad. ¿Y cuáles eran los colores? Justamente los colores de los uniformes que el Ministerio de Educación mandó a elaborar para que los muchachos se lo pusieran. El rosadito, el qué sé yo qué, todos, y eso, una diversidad de colores. Una diversidad de colores como el mismo arco iris de los LGTB, qué sé yo.
Ustedes vieron ese arcoíris de los LGTB. Esos mismos colores son los uniformes de los muchachitos de las escuelas. Eso es para que vayamos entendiendo, ¿eh? Por eso es que usted ve ese canchanchaneo entre el otro, el embajador anterior que estaba aquí, que fue uno de los que esa agenda de los LGTB quiso incluso meterse en un colegio privado allá en Santiago. ¿Tú recuerdas eso? Sí, claro. O sea, señores, era permear, penetrar en esta sociedad para que los muchachos entendieran que ser homosexual, usted ser lesbiana, eso era algo normal. Eso era algo muy normal. No, por eso me gusta la actitud, en este caso, de Putin. Putin decía, no. Nosotros no repudiamos a los homosexuales ni a las lesbianas, ¿eh? Ahora bien, que no sea algo que nosotros le inculquemos a nuestros muchachos. Cuando ellos sean mayor de edad, ellos que tomen la decisión que ellos quieran. Y nosotros a esos que han tomado esa decisión y que en su casa sean donde ellos se puedan tener sus intimidades. Ahora, que no me lo exhiban, que no le vayan a hacer creer a los muchachos que eso es algo muy normal. Lo mismo pido yo para esta sociedad. Yo como madre, como mujer, como ciudadana. Pero mira... porque es que una cosa no quita la otra. Por eso me van a acusar a mí de ser, de discriminar a esos que... No, nada que ver. Pero vi una escritora norteamericana que ella se refería a ese tema que tú estás abordando. Y ella decía que para ella es gravoso el parece que en algunas escuelas, no sé, en Estados Unidos, están haciendo ella hablaba de unos talleres LGTB. Y entonces ella decía que en esos talleres LGTB se induce a los niños, aunque no sean homosexuales, a los niños a que prueben un niño, a las niñas que prueben una niña, que eso es normal, y ella repudia eso. Claro. Una escritora, yo lo estuve leyendo. Pero no solamente eso, ¿cómo es que tú le vas a permitir a una pareja de homosexuales o de lesbianas que puedan ir y adoptar un niño y criarlos bajo un hogar disfuncional completamente, cuando ese niño pudo tener la oportunidad de criarse en un hogar normal donde haya, porque ¿qué es lo que establece lo normal? La Biblia, todo, y ni la Biblia, la propia sociedad. Siempre es un macho y una hembra. En el reino animal es así. Entonces no me lo pongan como algo normal, porque no lo es, no es verdad que lo sea. Y con eso no quiere decir que yo esté repudiando a un homosexual, a una lesbiana, nada que ver. Lo que pasa es que cada cosa en su lugar. ¿Cómo es que desde el Ministerio de Educación se esté incitando a que ese tipo de prácticas se haga? Pero bueno, por ahí va la sociedad dominicana, por ahí. Ese es el camino que estamos tomando y sabrá Dios hasta cuándo, ¿verdad? Porque esa actitud y ese proceder de quienes dirigen el Estado, señores, de por Dios, nosotros también tenemos que reclamar que esas cosas tomen un giro distinto. Tenemos que hacer algo para que eso sea así. No podemos seguir por donde vamos, porque es que nos vamos a comer uno con otro. Va a llegar el momento en que eso va a pasar. Mira, Alexander, y por otro lado, ya hablando y siguiendo un poco con la parte un tanto moral, ¿viste la entrevista que se le hizo a Omar Fernández, el hijo del presidente Leonel Fernández? No la vi. Leí temprano una entrevista que le hizo Yanesi Espinal a Omar Fernández, de lo más interesante, búsquenla en el periódico El Caribe, su versión digital. Vi una foto de él, sí, que hasta con el mismo cuadre se ve como su padre. Se parece tanto el mismo cuadre en que sale. Sí, ahí Omar hablaba de, él que está creando un liderazgo propio, se está forjando su propio camino, digámoslo así, en la política, y contaba muchas cosas que tienen que ver con lo moral. Hay algo, por ejemplo, interesantísimo que a mí... qué bueno que Leonel, a pesar de ser una persona que se ve, que luce un tanto de esos papás apoyadores, él luce así como un papá muy apoyador,
Omar decía que para el año 2011, creo que fue, o 2013, no recuerdo bien la fecha, creo que fue 2013, donde, sí, creo que 2013, donde cada miembro del comité político tiene una cuota para los del comité central. ¿Fue en el 13 o en el 14? Bueno, más o menos por ahí andaba. Y cada miembro del comité político, como tenía una cuota donde podían sugerir a alguien para ser miembro del comité central, dice Omar, yo me atreví a pedirle a mi padre, porque él es miembro del PLD, y él dice que él se atrevió a pedirle a su padre el que de esa cuota, que lo lleve al comité central. Claro, que lo llevara al comité central. Estamos hablando de un muchacho bastante joven. Entonces, el presidente Fernández, o sea, el papá de Omar Fernández, Leonel, le dijo, bueno, mi hijo, esa cuota y esa posición usted se la tiene que ganar en base al trabajo. Es un buen principio. En base al ejemplo, en base a la al esfuerzo personal. El esfuerzo, usted, si va a hacer política, yo me tuve que ganar cada lugar y cada espacio, le dice Leonel. Creo que esos son los valores que nosotros los padres tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Omar ahí da una entrevista e incluso habla de esos momentos difíciles por los que él ha tenido que pasar producto de la política, las campañas sucias que se han emprendido en contra de su padre y lo difícil que ha sido para él esa parte y para toda la familia. O sea, tener que entender eso, él dice que bueno, eso tú tienes que vivirlo para poder saber. A pesar de que fue incluso un tanto diplomático, se puede ver, se puede sentir que para él y para su familia han sido momentos bastante duros, a pesar de que también su padre lo ha sabido calmar, le ha sabido llevar una explicación, mantener a toda la familia un tanto calmada, ¿no? Darle aliento a todos ellos. Siempre la vida de los hijos de los líderes políticos tiende a ser un tanto difícil, porque él dice, bueno, y a mí se me señalaba en muchos momentos. Y él dice, pero que de todo eso él ha aprendido muchísimo, de las personas que estaban y se fueron, de los que se quedaron, de todas esas cosas que de alguna forma en distintos ambientes de la vida de un ser humano ocurren. Cuando a ti te pasa una tragedia, cuando a ti te pasan cosas un tanto fuertes en tu vida personal, y cómo entonces en ese momento tú te das cuenta de que la cantidad de amigos que tú creías tener no existían. No es cierto que estaban, sino que se quedaron solamente que 2, 3, Mira, y a veces hasta menos. Cuando tú eres hijo directo así de una persona que está en el foco público, como es el caso de Omar, generalmente tú también te colocas en el foco público. Todo el mundo está atento. Y yo recuerdo que cuando él era estudiante universitario, una periodista me contó que ella fue a hacer un trabajo a la Pucamaima. Y ella iba a salir y y el camarógrafo le dice, ¿y ese que está allá no es el hijo de Leonel? Y dice, ¿ya tú crees? Dice, sí, es el hijo de Leonel. Hicieron creer que iban bajando la cosa así. Él estaba sentado próximo a una acera. Y cuando iban a pasar frente a él, le pusieron la cámara y el micrófono y le preguntaban sobre algo que estaba en el tapete público en ese momento. Y él, no, yo no tengo nada que decir. Y él pudo esquivar la acción. Lo que esa periodista hizo correcto, eso estuvo bien. Sí, claro, porque él es una figura. Pero también la reacción de él fue, en ese momento, que era todavía quizá un adolescente, también la actitud, la respuesta de él también fue correcta. Él cuenta que a la edad de 5 añitos ya su papá era presidente de la República, que cuando él tenía, qué sé yo, creo que 2 años, su papá era candidato a vicepresidente, que él no recuerda nada que no fuera en un ambiente de esa naturaleza. O sea, toda su vida ha sido eso. En fin, fue una entrevista de lo más interesante y ahora
el Omar ya un hombre profesional de carrera de abogado que tiene una oficina la cual heredó de su padre, un lugar modesto, según cuenta la propia periodista Yanesy Espinal, donde lo único que se puede destacar es una fotografía de él con su padre en el escritorio, en fin, un librero cargado de libros del derecho, me imagino yo. En fin, la oficina que era de Leonel Fernández, que queda ahí en Naco, en la Fran Félix Miranda. Y creo que ustedes ven que ahora Omar anda en todas las actividades acompañando a su padre. Lo vi discursear por primera vez en el evento de el Festival Juvenil. Bueno, de hecho tiene un maestro. Brillante el maestro, si es por maestro, tiene el mejor orador que tiene la República Dominicana, definitivamente se llama Leonel Fernández. Y si ese es el maestro que tiene al lado, el privilegio que tiene Omar es enorme. Pero lo que más llama la atención es esos valores que él dice se los inculcó su madre, que quien lo levantaba cada mañana, quien lo acostaba cada noche, con la que él se cargó, se bañó de valores inculcados por esa madre abnegada. En fin, creo que jóvenes de esa naturaleza que quieren hacer política, y un padre que a pesar de que tiene la facilidad de ponérselo todo en bandeja de plata, le dice, jeje, mi hijo, mire, usted va a tener que aprender a guayar la yuca por sí mismo ganarse su espacio. Y es lo que él está construyendo ahora. Así que le abrimos la puerta a Omar Fernández también en los medios de comunicación para que en este proceso que ahora mismo el presidente Leonel Fernández ha emprendido de buscar una candidatura presidencial para las elecciones del próximo año, y una figura como Omar Fernández que está impulsando esa candidatura. Le preguntaron si tenía aspiraciones, dijo que la única aspiración que tenía era que su padre llegara a la presidencia nuevamente y que tampoco tenía aspiraciones de ser funcionario de un gobierno del presidente Fernández. Él está forjando su propio camino rumbo a la política, dentro de la política. Eso significa que hijo de gato caza ratón. Así es. Mira, Lindsay, tú que siempre estuviste tan preocupada con el tema del pacto fiscal, sí. Mañana lo van a firmar en el Palacio Nacional. Ya están invitados, ¿dónde te invitaron a ti? ¿Cómo que el pacto fiscal? ¿Será el pacto eléctrico? El pacto eléctrico. Disparate de pacto eléctrico, porque yo también, hay que decirlo, que son un disparate del tamaño de la catedral, y yo, para que firmen ese disparate, que no firmen nada. Porque nosotros hemos tenido aquí a varias personalidades que participaron en ese pacto, incluyendo a una persona que ya no está en la institución que en ese momento ella estaba, y que por eso ella estaba ahí. Y ella me dijo, mira, Lindsay, eso es un desastre. Ahí quienes determinaron lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer fueron los funcionarios y esos empresarios dueños de las plantas eléctricas y todo el sector eléctrico de este país. Ellos se ponían en una habitación anterior, o sea, algo tras bambalinas, se comían el queso caro, se bebían el vino caro, ahí discutían, y cuando salían a la reunión, dije en la mesa de las reuniones, ellos mandaban ya una línea, trazaban, miren, vamos a hacer esto, lo que se informaba, porque no se informaba prácticamente nada. Eso es una sinvergüencería, eso que van a firmar mañana. Así que a mí ni me va ni me viene ese pacto eléctrico, porque es otra de las aberraciones que vamos a tener nosotros para que carguemos, miren, el lomo bastante pesado, con una carga más a cuestas que vamos a tener que llevar. Eso es lo mismo que el 20% para caer en el 8%, de un 3 subirle a un 8% de los aranceles, como todo. Ahí viene ahora de que el pacto eléctrico de buenas a primeras, ¿cuánto tiempo tú tenías que no veías una mesa de diálogo, de negociación, ni de reuniones, ni convocatorias? De repente mañana dije que ya se va a firmar. El viernes precisamente nosotros hablamos con Fidel Lorenzo del tema. Porque hace más de un año. Ese huevo quiere sal. ¿A quién se está complaciendo ahí?
Dime a quién es que se está No, complaciendo ahí. hay varios sectores que... Al sector eléctrico, nada más. El ¿Qué sector, otro sector? el sector empresarial pidió que se firme el pacto Ajá, eléctrico. pero ¿por qué? Y él es Ahí vamos a estar y él es enganchados. presidente ¿Tú sabes a qué me huele y eso él es también? presidente de la República, Hipólito Mejía, le pidió al gobierno que Pero lleve el Hipólito pacto Mejía. a la firma de los diversos Mejía. sectores. ¿Y qué fue lo que se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía también? ¿Qué se firmó? Sí, en el sector eléctrico. El cosa de Madrid, como el acuerdo de Madrid. El acuerdo famoso de Madrid, el cual tuvimos nosotros que cargar bastante pesado. Ahora vienen y nos quieren meter este. De repente, señores, ustedes no vieron reuniones Ahora, ni convocatorias yo lo que digo ni es nada. por qué después Tenía muchísimo tiempo. Después de un año durmiendo el sueño eterno, No, lo eso fue desempolvan. como caña para el ingenio, como todo ahora. lo que está pasando, señores, esto es preocupante. Pero mira lo que pasó ya ayer el presidente promulgó la ley electoral. Ya la promulgó. ¿Y cómo fue esa ley? Eso estaba ahí descansando en el Congreso, nadie estaba preocupada por ella. Pero se llevó a una legislatura extraordinaria. Y ya fue aprobada. Y ya fue aprobada. Eso lo sazonaron y eso lo cosieron. Miren, lo pusieron. Eso es una muestra que cuando hay voluntad política las cosas se hacen. Hacia una dirección, exacto. Entonces, le metieron fuego por los 4 costados a eso. Que se cueza rápido. No importa que quede duro Tenemos o como que sea irnos de la vacaciones. carne. Vacaciones y eso hay que cocerlo rápido. Eso, como dijo Peralta en un momento determinado, no, esa ley, modificación a la Constitución, eso en 24 horas lo tenemos listo. 24 horas son suficientes para tener esa ley lista. Sí, porque a un cerdo si tú le pones fuego por arriba y fuego por abajo, está... Igual que la arepa, candela por arriba y candela por abajo. Y en 24 horas está nosotros. listo. Señor Dios Padre, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ese pacto eléctrico, ustedes van a ver lo que va a ser para nosotros. Pero lo que yo me pregunto y el fondo de todo esto es, ¿quiénes son los grandes beneficiados? ¿Por qué la premura? ¿Por qué eso no se le dio la apertura suficiente? Y cuando hubo reunión de todos los sectores, yo voy a traer aquí a Fidel Lorenzo. Él estuvo aquí el viernes. ¿Y qué dijo del pacto? Hablamos de eso. Parece que no lo sabía, que lo iban a firmar mañana. Pero claro que no lo va a saber, porque que esos son palos a ciegas, palos acechados que se le dan. Es más, mira, Monseñor Agripino Núñez Collaro incluso se fue a vivir para Santiago, imagínate tú. Sí, eso estaba durmiendo. Que Agripino hasta se fue a vivir para Santiago. Es que imagínate, Agripino. Ya la época de Agripino pasó. Hay que ir identificando, porque ya Agripino creo que cumplió una etapa, un rol. Ya no está en la puca. No, entonces hay que buscar. A mí me gusta, tú sabes quién es mi obispo favorito, que es Masalles. Ayer me acordé el domingo me acordé de ti, porque estaba hablando con una persona y ella me decía, mi obispo es Masalles. Yo no quiero nada con ese obispo de aquí de la... Con ningún otro, y ella ese Masalles. Ella me dice que ella es maestra de catequesis, algo y para así. mí ese es el que tiene que ser cardenal. Luego. Y me dice esa amiga que ella es maestra de catequesis, que ella incluso a las otras compañeras ya le dice, mi obispo es el de Baní. El de Baní. Hay que acercarlo más para acá, hay que traerlo para acá. Tremendo compromiso tiene ese obispo. Bueno, yo creo que la mayoría de las mujeres de la sociedad en sentido general se identifican con la posición de Masalles. ¿Por qué? Porque son posiciones que obedecen a los intereses del pueblo dominicano, que defienden los valores y los principios de este pueblo. Porque aquí, y además que le llama al pan pan y al vino vino. Porque que eso es otra cosa, señores. Carácter y liderazgo. Aquí hay mucho miedo de mucha gente que no se atreven a decir. Ustedes saben la cantidad de personas que a veces uno tiene aquí, que dicen una cosa ahí y la dejan suavecita. Y después cuando salen del programa me dicen, bueno, Lindsay, tal cosa y tal otra. Y yo, pero ¿por qué no lo dijiste? No, es que tú sabes, no se puede hablar tanto, no se puede decir porque tú sabes. Es verdad, eso ha pasado varias veces. Muchas veces. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos con nuestra entrevista del día de hoy. Un economista nos va a acompañar para hablar también, ese es un tema a propósito del pacto eléctrico, ¿verdad?
Vamos a la pausa.